Eh, Antes de entrar a nuestra clase, ya yo le acabo de enviar a mi hermano Jonathan el plan de curso. El plan de curso, pues yo les había mostrado algunas lecturas y recomendados. Algunas lecturas, por ejemplo, El fin de los tiempos de Samuel Waldron. Les recomendé la página vidaeterna.org, que es una página que tiene un contenido muy amplio sobre escatología milenial. Eh, Creo que es bien interesante la manera como el doctor Trujillo, Jorge Trujillo, creo que es uno de los primeros en Internet, aborda todos estos temas de la escatología amilenial. También hay un video del pastor Sugel Michelén que enseña escatología y me parece fantástico. Jonathan, ¿ya tú enviaste el plan de curso a los hermanos? Jonathan, se escucha muy mal, no sé por qué, pero muy mal, se escucha la voz metálica. Ok. Entonces, no sé si a través del chat de licenciatura se puede enviar el plan de curso corregido. Pero también hay unos temas que estamos proponiendo, unos trabajos. Aquí dice tareas, trabajos y ensayos propuestos. No significa que ustedes van a hacer todos y cada uno de ellos, sino que van a escoger un ensayo eh, como trabajo final, un ensayo. ¿Cuáles son los temas? Son temas muy interesantes porque no hay una sola, no hay un libro que tenga todo el tema, sino que toca buscar para poder construir la idea y realizar el ensayo. ¿Cuáles son estos temas? Primero, la escatología en el Antiguo Testamento, generalidades. Usted lo puede trazar como usted crea que es conveniente y construir sobre la escatología del Antiguo Testamento. Creo que es un tema interesante. En segundo lugar está la escatología en el libro de Zacarías. Escatología en el libro de Zacarías. Eh, También la escatología en el libro de Daniel. La escatología en el libro de Daniel. La escatología en el libro de Ezequiel. Y los padres de la iglesia y su escuela escatológica. Ah, Gaspar, se me olvidaba. Mi hermano, ¿puedes compartir el link de la clase de hoy en discipulado? Que yo sé que algunos hermanos se unen. Entonces se me pasó enviárselos a discipulado. Y como tú estás ahí, porfa, envíales el link, Gaspar. Gracias. ¿Viste? Pastor. Sí, mándales o compárteles el link Ya, en el discipulado. ¿Viste? discipulado. Listo. Sí, gracias. Ahora se escucha mejor, Pastor. Sí, ahora sí, mi hermano. Entonces, Ok. Jonathan, cuando puedas, lo compartes el plan de curso en licenciatura, en el chat. Listo. Ok. Muchas gracias, mi hermano. Entonces le decía que ustedes de estos 5 ensayos pueden escoger uno. Gracias, Gaspar, ya llegó. Listo. Eh, pero también hay unos trabajos propuestos. Si usted hace uno de estos trabajos, estos son en grupo de 2, no hace examen final. No hace examen final. ¿Cuáles son? Las parábolas sobre la segunda venida de Cristo. Parábolas sobre la segunda venida de Cristo. Eh, este trabajo propuesto debe ser hecho en video, en video. Si usted hace este trabajo, como les decía, no, no hace examen final. Segundo, las señales antes del fin, una visión amilenialista. Aquí está en el plan de curso, no se preocupen en copiar. Una refutación a la idea del reloj profético de Israel, que muchas veces la hemos escuchado, que el reloj se detuvo en la semana 69 y a partir de ahí no ha habido momento, no ha habido movimiento y solo habrá movimiento o cuando haya movimiento tenemos que estar atentos que Israel es el reloj profético, una refutación a esa idea. ¿Qué es la gran tribulación? Otro punto interesante
que se podría hacer como un trabajo. Y quinto, el Estado de Israel en la escatología premilenial dispensacionalista, una refutación sobre eso. Son temas que, que pudiéramos abordar. Tareas, estas sí son obligatorias. Primero, reporte del video de Sugel Michelén sobre escatología. Vamos a ponerlo en el link. Segundo, reporte del video de la serie Escatología de Samuel Waldron. También vamos a ponerlo en el chat. Y reporte de lectura del libro sobre escatología milenial de Jorge Trujillo. Jonathan, nosotros tenemos los formatos, ¿verdad? De reportes de lectura y de video, ¿cierto? Sí, claro. Sí, ok. Entonces, eso era lo que quería presentarles inicialmente. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí antes de iniciar nuestra clase de hoy? Ok, vamos entonces a... Pastor, todo eso está en el plan del curso que va a mandar Jonathan. Sí, 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 ya Ok, eso está en el plan de curso, claro que sí. Bien, bien, entonces nuestro tercer contenido trata sobre el problema del dispensacionalismo, el problema del dispensacionalismo. Aquí sí pueden tomar nota porque seguramente eh, hay bastante que decir, aunque yo voy a mandar un bosquejo, son bosquejos nuevos porque este curso ha sido totalmente cambiado, lo transformamos total debido a nuevos materiales que hay sobre este tema. Se ha estudiado más el enfoque milenial nuestro, en fin. Entonces creo que es bien interesante y por esa razón es un curso totalmente renovado. Entonces, iniciemos. Pero quiero introducir el tema diciendo que el método gramático, histórico y teológico es sin lugar a dudas uno de los tesoros más grandes que el protestantismo tiene. ¿A qué me refiero con este método gramático, histórico, teológico? Es el método que históricamente el protestantismo, la fe, ha usado a través del tiempo y ha venido desarrollando. Tiene esos tres componentes básicos. Un componente gramático, es decir, ir al texto e interpretarlo teniendo en cuenta las diferentes figuras que presenta la escritura y los géneros literarios. Por ejemplo, si es el género es poesía, pues lo entendemos como poesía. Si es profético el género, pues lo vamos a leer como profético y vamos a respetar también las diferentes figuras retóricas o de dicción mejor que aparecen en cada uno de los textos. Si hay una parábola, la vamos a leer como una parábola con con los elementos que nuestro Señor Jesucristo nos dio para que interpretemos las parábolas. Si es narrativa histórica, pues nosotros vamos a considerar la narrativa histórica. Si es un lenguaje apocalíptico o lenguaje escatológico, también lo vamos a entender. Las palabras van a ser entendidas en su uso cotidiano, es decir, un verbo como un verbo, un sustantivo como un sustantivo, un adjetivo igual como un adjetivo, y cada cosa va a ser interpretada como lo que es dentro de la gramática. Entonces, ese es uno de los elementos que tiene este método de interpretación bíblica. Y es histórico, no en el sentido de que la historia viene como apoyo del método, sino que se entienden los hechos de la Biblia como historia verdadera, como parte de la historia de la redención. Y así se interpreta en la escritura. Es decir, que todo lo que está narrado en la escritura es verdad, es verdad. Y finalmente el método es teológico, este método de interpretación, porque las grandes doctrinas de la escritura son presentadas o son extraídas usando una exégesis correcta del texto. Entonces, por eso decimos que es uno de los grandes tesoros que el protestantismo tiene. La visión de la Biblia de este método podemos decir que es una visión honesta sobre asuntos que el texto sagrado presenta. Es decir, este método no, no evade la responsabilidad de interpretar lo que tiene frente a sus ojos. Considera cada cosa como aparece en cada libro, interpretando los hechos revelados a la luz de la misma palabra de Dios,
teniendo como base máxima, hermenéuticamente hablando, que la palabra de Dios es su propio intérprete. Entonces, la palabra de Dios nos da luz sobre la palabra de Dios, evitando de esta manera cualquier idea que sea contraria a lo que Dios realmente dice. En épocas recientes, los postulantes de otros métodos de interpretación nos han acusado a quienes tenemos el método gramático histórico teológico de haber hecho de este sistema una especie de herramienta también inspirada, y por esa razón nuestra reverencia hacia él, dicen ellos. Y ellos dicen, ustedes son casi idólatras, casi lo que hacen es que el método de interpretación es tan reverenciado por ustedes como la misma palabra de Dios. Bueno, nosotros no vamos a responder un insulto que tan amablemente nos hacen quienes postulan estas ideas, pero lo que sí es cierto es que no parece haber diferencia sobre el respeto de quienes utilizan otros métodos, como por ejemplo el gramático histórico y literal o el histórico crítico, eh, pues ellos estas herramientas la consideran igual de valiosas que nosotros consideramos el método de interpretación bíblica gramático, histórico y teológico. Ahora bien, el asunto es más complejo que los nombres antes utilizados, pues cada uno de los resultados de la exégesis que se realice usando cada uno de estos métodos van a tener resultados diferentes sobre la interpretación bíblica. Cada uno de estos métodos hemos hecho muchísimas pruebas y de verdad que hay resultados totalmente diferentes, y seguramente podríamos citar varios libros en este sentido. Ahora bien, creo que esto nos permite ser cuidadosos y entender la importancia de escoger una forma adecuada de interpretar la Biblia, porque de otra manera el resultado interpretativo puede ser correcto o incorrecto de acuerdo a lo que la misma escritura enseña. En este orden de ideas, debemos entender que cada método se basa en presuposiciones. Todos tienen un punto de partida. Por ejemplo, si lo comparamos el usado por los reformados con el método gramático histórico y literal, ambos afirmarán que son gramáticos e históricos, pero uno, el primero, enfatiza el carácter teológico de sus conclusiones, mientras el otro es hiperliteral, o mejor dicho, literalistas. Aunque ambos afirman creer en la inspiración verbal y plenaria de la escritura, el problema es que uno apunta, el usado por los cristianos protestantes reformados, uno apunta a la unidad de la revelación, mientras que el otro a la división de la misma. El uno se centra en Cristo, pero el otro considera a Cristo solamente como un fin. La pregunta es, ¿por qué necesitamos saber todo esto que acabo de hablar sobre exégesis, sobre interpretación bíblica? Pues bien, toda la escatología que usualmente hemos escuchado en la iglesia cristiana durante los últimos años es una escatología dispensacionalista premilenial. Y toda ella descansa sobre el postulado de la literalidad extrema que su método promueve. ¿Cuál es su método? Histórico, gramático, literal o literalista. Entonces, todas sus afirmaciones doctrinales sobre los tiempos del fin no se desarrolla en forma armónica en su teología, no fluye con la naturalidad que debiera a tono con la verdad de la palabra de Dios. Tal condición genera muchísimas preguntas, de las cuales vamos a observar algunas de ellas. Sí, ¿hay alguna pregunta hasta aquí, hasta esta parte que acabo de exponer? Buenas noches, Pastor. Pastor, Buen, ¿cuál buenas sería, noches. cuál sería digamos, algo negativo del método gramático, histórico, teológico, que debe tenerlo?
Seguramente lo tiene, mi hermano, pero en realidad yo no encuentro quiebres en el método gramático histórico teológico. Alguna vez estuve trabajando, obviamente, siendo dispensacionalista en su momento, antes de abrazar el amilenialismo, pues estuve trabajando con el otro método y las fallas que encontré fue la razón que me motivó a emigrar hacia el método gramático, histórico y teológico. Entonces, seguramente habrá algunos cuestionamientos que hacer, pero deberíamos revisarlos entonces porque yo no encuentro fallas. Entiendo que el método no es infalible debido a lo que nosotros hacemos, pero lo que sí veo es que es un método honesto con la escritura, porque se basa en interpretar la Biblia a la luz de lo que la misma escritura nos presenta o nos dice. Arnulfo, tú ibas a decir algo que oí que abriste el micrófono. Tienes en mudo el micrófono, Arnulfo. Ahora sí. Gracias. No sé si ya hablará sobre este asunto porque llegué un poquito tarde a la reunión, pero ¿en qué consiste el método dramático, histórico, teológico? Sí, ya lo había expresado ahí, pero un rápido resumen es que a nivel gramatical, no, tranquilo, que a nivel gramatical el método todo lo entiende en su sitio, interpreta a cada libro de la Biblia, a cada sección por su género. Arno, cierra el micrófono ahora. Eh, Interpreta cada libro de la Biblia en su contexto, por decirlo así, en su género. La poesía es poesía, la escatología es escatología, el lenguaje profético es profecía, la narrativa es narrativa, y los verbos son verbos, los sustantivos son sustantivos, en fin. Eso sin desconocer que hay secciones de la escritura altamente simbólicas, las cuales nosotros eh, tenemos que eh, tenemos que considerar y considerar a la luz de los contextos. Una lectura eh, honesta del texto nos va a dar eso. Básicamente en eso, esa es la parte gramatical, pero históricamente debemos tener cuidado y explicaba yo que cuando hablo de histórico, no es la historia secular o el historicismo viniendo en apoyo del método, sino que entendemos la historia de la Biblia como historia histórico, como una línea histórico-redentora en donde Cristo es el Señor de la historia y donde la historia, los hechos no son hechos puros, sino hechos que se interpretan a la luz de la Escritura. El Señor no deja los hechos para que sean interpretados libremente por nosotros, sino que Él mismo nos da una visión muy clara de lo que, de lo que de lo que la escritura enseña, eh, de lo que la escritura dice. Vamos a mirar un ejemplo. Vamos a la escritura en Mateo 1:1. Miren esta parte. Aquí hay un relato, una narrativa histórica. De hecho, es seguida por una lista genealógica, ¿cierto? Dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham, ¿cierto? ¿Qué nos dice gramaticalmente? Que es un libro que nos habla de Jesucristo, de su procedencia, pero también nos describe el propósito por el cual nuestro Señor Jesucristo vino y el porqué de su venida. Dice que es hijo de David, es decir, es rey, heredero a un trono. Nos dice hijo de David porque obviamente según la carne es descendiente de David, pero ya nos está poniendo en perspectiva el hecho de que nuestro Señor Jesucristo, hijo de David, es rey, pero también nos habla de Abraham, es decir, el cumplimiento de las promesas que han sido o que fueron dadas a Abraham. Y hay una conexión de los padres con los profetas, con el reino y todo eso dentro de la historia redentora
que es gobernada en su totalidad por nuestro Dios. ¿Cómo entendemos eso? Fíjate, empezamos en una declaración gramatical histórica, pero aquí está todo el tema teológico totalmente claro ante nuestros ojos. Bien, entonces, Arnulfo, ¿quedó claro o debo aclarar algo más? Ok. Bien, entonces, pero entonces regresando al tema del dispensacionalismo premilenial, eh, como no hay una, un desarrollo natural de la escatología hacia dónde va, eh, quedan demasiadas preguntas en el aire. ¿A, a qué me refiero con esto? La escatología, aunque estudia el fin de los tiempos, no está separada del resto de la teología, como habíamos dicho, sino que la escatología es, sin lugar a dudas, una consecuencia de toda la teología, o una realidad que va ligada mejor a toda la teología. De tal manera que elementos como, por ejemplo, el evangelio, que es lo céntrico en esto, porque el evangelio es la vida de Cristo, no puede ser simplemente apartada de la escritura, no puede ser quitado. Y la escatología dispensacional premilenial hace esto, porque se centra más su predicamento o centra más su enseñanza en la dualidad Israel-Iglesia que en la verdad de Cristo como redentor eh, de su pueblo. Entonces, surgen demasiadas preguntas cuando nosotros nos enfrentamos al premilenialismo dispensacional. Entonces, en este primer punto vamos a ver cuáles son esas preguntas sin respuestas o algunas de esas preguntas sin respuestas que los dispensacionales no saben, no pueden responder. Creo que la primera de las preguntas es, ¿aparecen las dispensaciones en la Escritura? ¿Aparecen las dispensaciones en la Escritura? Bien, recordemos que el dispensacionalismo tiene una idea básica sobre la estructura de la Escritura. Ellos dividen la Biblia en siete dispensaciones, en siete dispensaciones. De hecho, estas dispensaciones, ellos las dividen en, la primera que le llama es la dispensación de la inocencia. Aparece por allá en Génesis 1, 28, 30, en fin. Luego habla de la segunda dispensación, la llamada dispensación de la conciencia, y ellos le dan esta duración, dice, duró aproximadamente 1656 años, desde el tiempo de la expulsión de Adán y Eva del Edén hasta el diluvio. Más, ellos dicen esto. La tercera dispensación es lo que ellos llaman la dispensación del gobierno humano, la cual se inicia en Génesis 8 y habla después del diluvio. Luego habla de la dispensación de la promesa, cuando Dios le hace la promesa a Abraham. Luego viene una quinta dispensación para ellos, que es la llamada dispensación de la ley, la cual ellos dicen que duró casi 1500 años. Luego habla de la sexta dispensación y dice, es la que estamos viviendo ahora, y le llaman la dispensación de la gracia. Pero en la séptima dispensación, en la que ellos creen y la que esquematizan de una manera bastante fuerte, son bastante esquemáticos aquí, hay poca libertad de acción, el pensamiento eh, escritural acá, sino que es impuesta, es lo que ellos llaman el reino milenial de Cristo y la cual durará 1000 años. Casi todo lo que ellos creen sobre escatología se basa en el estudio de esa séptima dispensación y no hay mezcla entre ambas, sino que ellos están
o ellos consideran que están muy bien cortados esos periodos de tiempo y que se caracterizan porque Dios trata diferente al hombre en cada una de esas dispensaciones. El hecho es que esas dispensaciones no están en la Biblia. Yo creo que he contado la historia varias veces. En mi época de estudiante de instituto bíblico, ya hace bastantes días, uno de mis profesores de aquella época estaba escribiendo este tema de las dispensaciones. Yo en mi vida lo había visto, estaba muy joven y me quedé atento a lo que él escribía. Y escribió a las 7 y dijo, y esto va de aquí a acá, y todas empiezan, y esto fue lo que me llamó la atención, él decía, todas empiezan por un pacto y terminan con un juicio, y cada una muestra el fracaso del hombre en su intención de acercarse a Dios. Y cuando dijo eso, yo dije, pero entonces hay un problema, porque hay una dispensación claramente establecida que no está ahí, y es la dispensación de David y Salomón. Porque en esos 80 años, si ustedes se dan cuenta, empieza con un pacto, con el pacto davídico, y finaliza con un juicio, el juicio sobre Israel. Y se quedó así pensativo y me dice, ven acá, tú eres seguidor de la teología del pacto. Y en ese momento le dije, ¿qué es eso? Yo ni siquiera conocía la teología federal, la teología pactual. Dije, no, 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 para nada. No, porque es que ese cuestionamiento, no sé qué. Entonces empezó a hablarme y se sintió bastante incómodo con la pregunta. Mi intención no fue incomodarle, sino que, como le dije a él, dije, no veo que esta idea tenga pies y cabeza, no la veo en la escritura. Y nunca la pude creer. Seguramente cuando estuve dentro de los movimientos carismáticos y eso, creí muchas cosas, pero esta no fue una de las que creí, porque lo sentía eh, demasiado difícil de creer, no de entender, porque entenderlo es bastante sencillo. Pero creo que uno de los problemas acá es que, como les decía, en ninguna parte de la Biblia hablan de dispensaciones de esa manera. Sí creemos que hay algún tipo de divisiones en la escritura, aunque es una unidad, pero hay como divisiones temporales o divisiones pactuales, pero no hay una división de esta clase, una división de este nivel. Se requiere una serie de maniobras exegéticas interpretativas muy fuertes para tratar de soportar cada una de esas supuestas dispensaciones. Ahora, creo que hay un punto que es todavía más necesario considerar de alguna manera uno apartarse de esa idea de las dispensaciones y lo que finalmente en escatología deriva como el premilenialismo dispensacional. Y es que históricamente esta forma de dividir la escritura no la encontramos en la iglesia primitiva, ni en el protestantismo, sino solo hasta el siglo XIX, con la aparición en escena de esta chica Margaret, Margaret, ahora les recuerdo el nombre, yo se los dije la clase anterior, pero con una supuesta visión sobre el futuro. Y como escribirían algunos de los que estaban presentes en sus reuniones, fue una novedad y fue dada por una visión. Es decir, aunque muchos digan que, como afirma Sam Waldron, citando a algunos autores premileniales dispensacionales, que cada hombre de la antigüedad, del primer siglo, del segundo siglo, cada hombre era premilenial. Lo que no dicen es que no eran premileniales dispensacionalistas, sino premileniales históricos. Y recuerden que el primer trabajo estructurado dentro del dispensacionalismo clásico es la obra de Scofield, la Biblia comentada por él. Antes de eso, nosotros no encontramos rastros de premilenialismo dispensacional por ninguna parte, por ninguna parte. Entonces, creo que hay otro asunto preocupante en esta formulación, y es que lo vemos en la sexta dispensación, lo que se llama la dispensación de la gracia para ellos, porque son muchas de las cosas que quedan
en el aire. Por ejemplo, uno les pregunta, entonces, ¿cómo se salvaban antes de que la gracia llegara? La mayoría de ellos son honestos y dicen, no, no, se salvaban por gracia. Las ofrendas de animales, aunque no quitaban el pecado, tenían el poder de mostrar a Cristo, eran una representación gráfica de la obra de Cristo. Es decir, en ese sentido creen como nosotros, pero hay un grupo de dispensacionalistas que son minoritarios, que se describen como hiperdispensacionalistas, los cuales son todavía más literalistas sobre la teología que construyeron los dispensacionalistas, hasta el punto que dicen que el antiguo Israel se salvaba por guardar la ley. Cuando Gálatas 3, del 20 en adelante, es muy clara y dice que nadie se salva por guardar las obras de la ley, porque la ley simplemente no fue dada para salvar. Y esa es una de las preocupaciones que quedan. Y también que en un supuesto rapto secreto o en un presunto rapto secreto, también es retirado o se va el Santo Dios Espíritu y, y bajo esas condiciones, tú dices, pero entonces, ¿cómo se salvarán si el Espíritu no actúa depositando su gracia en los corazones? Sobre eso volveremos en un momento, pero hay tantas cosas que nosotros, que simplemente no tendrían pregunta. Pero finalmente en esa parte, antes de darle la palabra a Freddy, creo que otro de los asuntos y el asunto más preocupante es que la iglesia para ellos es solo una, aparece solo en una de las dispensaciones, en esa dispensación sexta de la gracia. De tal manera que, escuche esto, antes de la gracia para ellos, antes de Cristo, no hay iglesia. Para ellos no hay iglesia. Y después de la dispensación de la gracia, en el tiempo final, en el milenio, no habrá iglesia, sino pueblo de Dios. Y uno dice, eso no tiene sentido. Y sobre eso nos toca regresar para abordar el tema, porque lo cierto es que en Efesios 5, del 21 en adelante, cuando nosotros leemos que el misterio del matrimonio, al final el apóstol Pablo dice, esto es un misterio y yo digo esto de Cristo y de la iglesia. Es decir, el apóstol Pablo no está hablando del matrimonio, sino que está hablando de la unión, de la unidad existente entre Jesucristo y la iglesia. Permítanme leerlo. O Freddy, ¿qué ibas a decir tú, mi hermano? Pastor, es que así como usted mencionó a Margaret y a Scofield, hay otros dispensacionalistas de gran preponderancia y de monumentales libros y publicitados por la radio, la televisión, el internet, que me Sí, gustaría que usted también los mencionara de tal manera que nosotros pudiéramos como que identificarlos, porque uno bebe mucho de aquí, de allí, escucha allí, y nosotros deberíamos ya conocer eso que tienen tanta trascendencia en la comunidad cristiana mundial. Creo que entre esos, el señor alto, delgadito de gafas, que llama que está por... al Ducing, ¿no será? No, el otro, uno que bueno, ahorita, que tiene libros, Okay. muchos libros. No, Entonces, hay, menciónanos los vigentes, eso, o antes o después de Scofield, y los vigentes en el siglo XX, que han divulgado muchos libros al respecto para uno pues tener ese tipo de... claro, y fíjate que dentro de esto hay protestantes que uno considera que incluso que valora su trabajo por su piedad, como el caso de John MacArthur. John MacArthur, aunque no es carismático, es un dispensacionalista premilenial consumado. De hecho, su Biblia, que tiene muy buenos comentarios, entre otras cosas, la Biblia MacArthur, MacArthur se caracteriza por un dispensacionalismo fuerte, que incluso en los libros proféticos, creo que no pasan 3 o 4 líneas cuando está metiendo el milenio por todas partes. Este es el milenio, este es el milenio. Y vamos a ver las dificultades que tiene eso a la luz de la palabra de Dios. Otro, Wayne Grudem. Wayne Grudem tiene una teología y lo bueno es que él
todos los temas relacionados con la soteriología, con la inspiración de las escrituras, con tantas cosas son excelentes, pero cuando llega este tema de la escatología, aquí se Charles nota Stanley también está en esa su lista. dispensación. Charles Stanley. Charles Stanley y Adrian Rogers eran dispensacionalistas. Charles Stanley ya está retirado y Adrian Rogers partió con el Señor, creo que en 2011, no recuerdo cuándo. Pero evidentemente son personas muy respetadas, pero que tienen esta forma de interpretar la escatología. Entonces, creen en un rapto secreto, en fin. Pero bueno, bien, cuando hablo les mencionaba Efesios. Recuerden que voy a leer parte del texto de Efesios en la Nueva Biblia de las Américas. Dice, las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo el mismo el Salvador del cuerpo. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos. Maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Así también los maridos amen a sus propias mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida. Así también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. Mire esto, este texto nos está hablando de Cristo y la iglesia. El matrimonio es un reflejo de ese amor, pero este texto habla del amor de Cristo por la iglesia. Y podríamos citar también Apocalipsis 21, Apocalipsis 22, en donde la iglesia es presentada como una virgen, una esposa que desciende de los cielos para ser tomada por su Señor, por su marido, por su Dios. Nosotros también encontramos reiteradamente en el dispensacionalismo premilenial, que repito, el énfasis es hacer una separación iglesia-Israel. Iglesia-Israel. Ese es el énfasis fundamental del premilenialismo dispensacional. No así el énfasis del premilenialismo histórico. El premilenialismo histórico, a diferencia del premilenialismo dispensacional, se caracteriza porque ellos creen en un milenio terrenal, pero no hacen separación entre Israel y la iglesia, sino que para ellos, igual que para nosotros los amilenialistas, el pueblo de Dios, el Israel de Dios es la iglesia, donde hay hombres de toda raza, de toda lengua, de toda tribu y de toda nación. Pero, ¿qué pasa con el tema de Israel? ¿Recuerdan la pregunta que los discípulos le hacen al Señor por allá en Hechos capítulo 1, versículos 6 al 8? Cuando le dicen, ¿restaurarás el reino de Israel? ¿Sí lo recuerdan? Sí, claro. Entonces, la respuesta del Señor es bastante diciente, porque Él les dice, miren, a ustedes no les toca saber el tiempo y las sazones que el Padre puso en su sola voluntad, pero me seréis testigos cuando haya venido el Espíritu. Bueno, vamos a leerlo, porque tengo en la mente otra versión. Voy a leerlo, voy a regresar a Reina Valera, Hechos 1. Vamos a leerlo en Reina Valera para usar el texto que usamos todos. Aquí está, Reina Valera 1960. Mire cómo dice. La pregunta es, entonces los que habían reunido le preguntaron diciendo, Señor,
restaurarás el reino de Israel en este tiempo. Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es decir, el Señor no les responde que iba a restaurar el reino de Israel. De hecho, les dice, no les interesa. No, ustedes van a ser testigos es en esta dirección. Ustedes van a hablar del evangelio en esta dirección. Entonces, ahora, el intérprete dispensacional premilenialista le da prelación al Israel nacional e incrédulo por encima de la institución del nuevo pacto, es decir, la iglesia del Señor. De hecho, algunos incluso han llegado a decir, miren, los cristianos somos, dicen ellos, hijos de tercera clase del Señor, porque primero están los ángeles, según ellos, luego Israel, el Israel nacional, y de último, el cristiano, nosotros como iglesia. Y cuando nosotros vemos eso, decimos, hey, un momento, la Biblia no apunta en esa dirección, porque el mismo Señor dice que Él derribó la pared intermedia que existía de enemistades y de los dos pueblos hizo uno solo. En Jesucristo hizo uno solo. Él derribó, quitó las enemistades que había entre los dos. Y en cuanto a los ángeles, sí, dice que son más poderosos que el hombre. Pero lo que nosotros encontramos es que nuestra bienaventuranza futura será mucho mayor que la bienaventuranza de las célicas criaturas que habitan los cielos, porque nuestro Señor Jesucristo nos compró a precio de sangre. Entonces, no podemos caer en lo facilista con relación a todo esto, sino que por el contrario, tenemos que interpretar a la luz de la Escritura lo que se dice. ¿Qué fue el Israel nacional? Pues fue, ellos hicieron parte de un pacto provisional que tenía un propósito glorioso. En su tierra se desarrollarían los eventos de la historia de la redención. Allí caminó el Señor, allí murió, fue sepultado y resucitó al tercer día. Allí ascendió a los cielos. Entonces, en ese sentido, la importancia de Israel nacional es muy grande. Pero en cuanto a que Dios tiene que cumplir las promesas al Israel nacional, yo les decía que eso ya ocurrió. Le dio todo el territorio, pero esas eran unas promesas condicionales. El, el pueblo de Israel claramente tenía que guardar una serie de principios o de mandatos para de esa manera poder preservar eh, las bendiciones que Dios les había entregado hasta ese momento. Entonces, no hay razón para que este Israel nacional e incrédulo sea puesto por encima de la iglesia. No. Entiendo incluso que dentro de algunos grupos que no son de la escuela premilenial dispensacional, se crea en una conversión masiva al final de los tiempos de los israelitas. Eso puede ser o no ser, no lo sabemos. Pero el hecho es que Dios no necesita de eso para el cumplimiento de sus propósitos. Y la escatología tiene que ver más con los cumplimientos finales del propósito divino que de otra cosa. No, la escatología no tiene que ver con el cumplimiento de las promesas de Dios al pueblo de Israel. La escatología tiene que ver principalmente con el regreso de nuestro Señor Jesucristo, su segunda venida, con la toma de su pueblo, de la iglesia, con la transformación de nuestros cuerpos de indignidad por cuerpos totalmente transformados para la gloria de Dios. Entonces, eso debe ser considerado. Ahora, viene otro aspecto a considerar y es
¿Qué acerca del anticristo? Ahora, no sé si hay alguna pregunta más hasta acá que quieran hacer ahora, que quieran, que tenga alguno que realizar, mis hermanos. Sí, pastor, es la siguiente. Si esta doctrina dispensacionalista pretribulacionista inició en el siglo XIX, no fue solamente, digamos, Margaret McDonald, sino también hubo otros como Edward Irving, John Nelson, etcétera. John Nelson Darby, sí. Ingresaron, Scofield. Sí. Ellos aparecieron en el siglo XIX, pero la pregunta sería, incluso se habla de que ella entró en un trance, etcétera, y te dio profecía, habló en lengua, y habló de dos ratos, uno secreto y otro visible. Pero la pregunta que yo iba a hacer es, desde antes que de que Margaret y el resto introdujeran esta nueva doctrina dispensacionalista, porque otros también la consideran en 7, 8, hasta 9 periodos. Por ejemplo, otros hablan antes del periodo de inocencia, hablan del reino angelical o de la dispensación angelical, y otros hablan de la dispensación de la vida eterna. O sea, sí, para incluir, son dos más. Pero antes de que Margaret McDonald introdujera y su grupo compañía, se hablaban del rapto. No. La pregunta que tenemos que hacer. De un rapto secreto, no. O sea, se sí habló de un rapto, pero con esa palabra no se usaba como está en Tesalonicenses 2, el tema de seremos tomados, seremos arrebatados. Pero no desde la perspectiva de un rapto secreto, nunca. De hecho, hay un investigador que hace un estudio, José Grau, en su libro de escatología del tiempo final. José Grau era milenial. Dice que en buena hora ese estudio se preservó, porque hoy en día tenemos certeza de que jamás en la historia esto se había antes mencionado. Sí, entonces eso no, en ningún momento esa forma de pensar, esa teología existía. Por ejemplo, en la escuela de la patrística, sí Solo, se hablaba ya de un arrebatamiento, sí. San Agustín hablaba se hablaba juntamente con la venida de Cristo, porque está en Tesalonicenses. Sí, claro. Agustín, el historiador Eusebio cita a Agustino Mártir. Eso sí. Sí, también lo cita, y se nota que se nota un premilenialismo histórico, no dispensacional, en las primeras escuelas. Pero Calvino en las instituciones hace unas citas de algunos padres, pero Calvino dice, como él citaba de memoria, él parece que tenía una memoria prodigiosa, cita a algunos padres que nos hace pensar de que esos padres de la iglesia eran amileniales, y que el mismo Calvino también lo era, pero obviamente el nombre amilenial no había aparecido. Entonces sería anacrónico nosotros tratar de presentar a esos padres como abiertamente amileniales. No, ellos creían en la segunda venida de Cristo y creían que estábamos viviendo un milenio, no literal de 1000 años, pero sí una edad del evangelio de un tiempo no determinado, pero sí lo consideraban como un milenio. Sí. Sí. La iglesia reformada debió, como un capítulo aparte, ¿verdad? En la Confesión de Londres de 1689, poner la parte del milenio. Eso el han dicho. Pero, sí. Eso han dicho muchas veces, y se habla del tiempo del fin, pero acuérdate que las confesiones también fueron de alguna manera apologéticas, y lo que hacían las confesiones era presentar las doctrinas en orden, pero también en contra de lo que se estaba moviendo en esa época. Y en 1689 no había esta discusión.
cuando Spurgeon revisa la segunda confesión de fe de Londres, en 1800 algo, ya el problema con el dispensacionalismo premilenial, pretribulacional, se estaba dando. Pero eso no queda en la confesión, porque ningún reformado va a hacer un cambio en la confesión de fe. Puede hacer un comentario como lo hace Waldron, no porque consideremos las confesiones inspiradas, sino porque es nuestro vínculo fijo con el pasado como iglesias reformadas. Entonces, mal haríamos haciendo modificaciones. Pero uno de los biógrafos de Spurgeon, Ian Murray, escribe un excelente libro que se llama Las controversias de Spurgeon. Y en ese libro, él tiene una discusión contra todas estas novedades. No recuerdo si le llama dispensacionalismo premilenial pretribulacional, pero sí, sí hasta a eso que se empezaba a levantar, ya él hace ciertos debates, porque no preciso el momento histórico en que ocurre eso. ¿Oíste? Ok, gracias, Pastor. Con gusto. Brian. Buenas noches, hermanos. Pastor, mi pregunta va respecto al texto que se leyó, Hechos 1:7. ¿Cómo los dispensacionales refutan eso? Que es evidente que hay una claridad del veto del Señor a la interpretación de estos tiempos. Wow, es difícil tratar de pensar en la dirección o en que ellos piensan, en que ellos consideran esto. Es muy difícil porque yo creo que el texto dice justamente lo contrario. El Señor no les dice que va a reconstruir el reino de David, el reino de Israel, sino lo que le dice es que va a expandir el evangelio. Es decir, hay un claro contraste entre la visión espiritual histórica, llamémosle así, y el literalismo al que tratan o apunta el premilenial dispensacionalista. Entonces, en ese sentido, creo que el principal problema de ellos es que el literalismo no admite que el Señor está diciendo lo contrario, y eso es lo que lo vuelve realmente peligroso. No sé si quedó claro, Brian, o tienes otra inquietud. No, sí, quedó resuelta la pregunta. Gracias, Pastor. Ok, con gusto. Mis hermanos, ¿qué tal si tomamos un break, un descanso? Dentro de poco venimos para que se levanten, tomen agua, en fin, coman lo que tengan que hacer y ya regresamos. Bien. Hay otras preguntas que necesitamos hacerle a la doctrina premilenial dispensacionalista. Otra de esas preguntas es, ¿qué acerca del anticristo? Lo hemos escuchado, siempre identificado con personajes distintos, ¿no? Durante la Segunda Guerra Mundial, algunos dijeron que era Hitler, que era Stalin, que, en fin, algunos llegaron a decir que era Saddam Hussein, otros que era Ronald Reagan, y Ronald Reagan fue cristiano evangélico y muy buen cristiano, entre otras cosas, y cuando le preguntaron a los que proponían tal idea, dijeron que porque el nombre y el apellido tenían 6 letras. Entonces, uno no puede a veces entender las razones por las cuales hacen este tipo de aseveraciones, ¿no? Pero cuando revisamos la escritura,
encontramos algunas cosas sobre el anticristo. Por ejemplo, en Daniel 9, del 24 al 27, hay una referencia, no podríamos llamarle anticristo, pero digamos que es un hombre de pecado que se levantaría, es lo que en esta escatología del Antiguo Testamento, se levantaría y trataría de destruir toda forma de adoración, imponiendo su propia forma de adoración. El tema es que aquí hay una mezcla entre profecías de cumplimiento simple y otras de doble cumplimiento. Miren cómo empieza esta lectura que casi todos conocemos. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al Santo de los Santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 72 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos, y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Esta es una de las profecías más difíciles de entender. En su momento la vamos a tocar, así que en este momento no vamos a hacer tantas preguntas sobre... Pastor. Sí, ¿quién habla? Yo, Liliana, qué pena. Ese es Daniel, Lili. el libro de Daniel. Daniel 9, del 24 al 27, Lili. Gracias. ¿Oíste? Con gusto. Ok, entonces aquí lo que vemos es que obviamente se apunta hacia el Mesías, pero también hay una figura que aparece allí, no totalmente revelada, pero digamos que con el paso del tiempo se manifestó en el famoso periodo intertestamentario un hombre llamado Antíoco Epifanes, al que se le llamó el loco, pero recuerden que este hombre profanó el templo de Jerusalén. Aún no había venido el Señor, muchos cientos y tantos años antes de la venida del Señor. Profanó el templo de Jerusalén, sacrificó cerdos en aquel lugar, puso una estatua de Zeus Soter en el lugar del templo y manifestó su odio contra los judíos. Se levantó contra toda forma de adoración del Dios vivo y luchó por destruir la adoración verdadera. Este hombre obviamente fue muerto y el pueblo de Israel lo celebró, la muerte de este hombre perverso. Acuérdense que contra este hombre hicieron guerra los macabeos, los hijos de Simón Macabeo, que lucharon por mantener la fe en el Señor en aquel momento. Entonces, digamos que en el Antiguo Testamento se manifestó esto de esta manera. Durante la época de la Reforma, vamos a saltar muchísimos años en la historia porque nuestro tema de hoy no es totalmente sobre el anticristo, sino las preguntas que le estamos haciendo al dispensacionalismo. Pero ¿qué pasó? Los reformadores y otros grupos derivados de la Reforma entendieron que el anticristo era el Papa. ¿Cuál es la prueba de esto? En la mayoría de confesiones reformadas se dice, y aquel falso profeta anticristo es el Papa, por la guerra, obviamente, que había contra el catolicismo romano. Para los premileniales, es un dirigente político militar. El problema del premilenialismo es que siempre han tenido que mover
echar más hacia adelante el cumplimiento o la venida de un anticristo definitivo, porque para ellos siempre están buscando que concuerde con su manera de entender la escritura, que se ponga un sello en la mano derecha o en la frente, que ese anticristo coordine un gobierno mundial, en fin. Entonces, eso es lo que ellos creen, pero ¿qué dice la Biblia? En segunda a los Tesalonicenses 2, en su momento, como les dije, vamos a hablar sobre el anticristo. Pero en segunda a los Tesalonicenses 2, del 1 al 10, nos habla sobre ese anticristo, aunque Pablo no le llama anticristo le llama solamente Juan en su literatura. Pero del 1 al 10 dice de la siguiente manera, para los que están tomando nota, segunda a los Tesalonicenses 2 del 1 al 10, dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, es decir, el apartarse de la fe, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Pues ¿de quién está hablando acá? Muchos dicen es un ministerio, otros dicen es un hombre. En el libro de Juan, al parecer, hay muchos anticristos, porque todo aquel que no confiesa que Cristo ha venido en carne es un anticristo. Pero el problema con el premilenialismo dispensacional es que casi siempre lo ponen como si fuera solamente un hombre que no, y que todo ese misterio de la iniquidad no se hubiera manifestado. Entonces, cuando lleguemos a esa unidad, vamos a tratar de aclarar algunos aspectos relacionados con el anticristo. ¿Quién es? Otra pregunta que le tendríamos que hacer al premilenialismo pretribulacional es el caso de si podemos confiar en un arrebatamiento pretribulacional, es decir, un rapto secreto antes de la gran tribulación. Arrebatamiento, sí; rapto secreto, no. Eso sí podemos estar totalmente seguros. Arrebatamiento, sí. Porque la venida de Cristo, como leímos ahora en Tesalonicenses, la segunda venida de Cristo, nos dice que nuestro Señor va a venir por segunda vez. No, Mateo 24 nos dice que la segunda venida de nuestro Señor será de forma repentina. Pero en ninguna parte de la Biblia hay un solo texto que nos haga pensar en un rapto secreto, en una especie de doble o triple segunda venida. No, que primero viene por los santos, y luego viene con los santos, en fin, no. Y yo creo que, como dice Sam Waldron en su libro El fin de los tiempos y tantos otros,
lo que ha colaborado más a que se meta en la mente, en el corazón de los creyentes, son películas como, por ejemplo, Dejados Atrás, que no sé cuántas partes lleva, Dejados Atrás 1, Dejados Atrás 2, y tantas cosas que con los efectos especiales impactan. Yo recuerdo cuando salió esa película, que está un pastor predicando en la iglesia y viene el famoso rapto secreto, y el pastor se queda y todo el mundo se va, y entonces él se arrodilla y pide perdón, en fin. Son películas que impactan mucho, pero ¿a dónde conduce la idea? Vamos a los aspectos prácticos de la doctrina, porque todas las ideas tienen consecuencias. ¿Y a dónde nos conduce esta idea de un rapto secreto? Bien, la idea de un rapto secreto lo que produce, como ya lo habíamos mencionado, creo que en la clase pasada, es a una idea escapista. Es decir, en el momento que el mundo se ponga difícil, el Señor simplemente nos recoge y no nos toca afrontar o enfrentar mejor todo el dolor, el sufrimiento que puede venir repentinamente sobre el mundo. Yo digo, eso es muy triste porque de alguna manera debilita la esperanza. Y yo creo que al contrario de lo que se piensa, cuando el dolor, la desesperación, la tristeza empieza a aparecer en escena, es cuando el creyente se goza y dice, bueno, mi redención está mucho más cerca de lo que estaba en el día de ayer. Y yo meditaba sobre este tema, por ejemplo, la guerra de Ucrania hoy en día. Nosotros hemos visto a muchos creyentes orando en Ucrania, clamando al Señor. Si ellos no tuvieran la esperanza de la vida eterna firme y más bien estuviera esperando que Dios los arrebatara en algo tan terrible como es una guerra. En una guerra uno no sabe dónde meterse, si estar en casa o estar en otro lugar escondido. Usted no sabe dónde va a caer el próximo misil, la próxima bomba va a estallar o por dónde va a aparecer el enemigo. No se sabe qué hacer frente a esas situaciones. Eh, entonces, la escatología está hecha o Dios nos dio la doctrina del fin del tiempo para que tuviéramos esperanzas en Cristo, en que vivamos o muramos, nosotros estamos confiados en Cristo, pero no podemos estar confiados en que Dios nos rescatará al mejor estilo de Superman. No, apareció en el momento y me dio vida. Sí, pero de todos modos nos toca morir en algún momento. Entonces, creo que la iglesia no ha entendido eso. De hecho, yo les contaba que Os Guinness en el libro Amarás a Dios con toda tu mente califica la idea premilenial dispensacionalista como una de las grandes causantes de la debacle de la fe en los Estados Unidos de América, por el tipo de cristianos que, que ha creado. Yo no sé si hay alguna intervención hasta acá o alguna pregunta que quieran hacer en esta parte. Ok. Bien, viene otro asunto y es que en este presunto rapto secreto se nos dice que la iglesia será quitada y los impíos y los creyentes que no eran creyentes eh, espirituales, sino carnales. Pues aquí viene otro problema, otra división, o los que no están bien con Dios, o los creyentes que no eran del todo genuinos. Viene un problema serio porque se hace división o separación entre creyentes. Los creyentes que están bien, los creyentes que están mal. Es decir, el creyente no es alguien que tiene una identidad completa en Cristo, sino que es cualquier clase de persona. Y eso cómo marca y cómo ha marcado la generación actual. Entonces, si no estoy bien con Dios, me quedo. Si estoy bien con Dios, me voy. Y dice y se aferran a textos como uno será tomado y otro será quitado, uno será tomado y otro será dejado. Y hay toda una ideología toda rara alrededor de esta forma de pensar.
de esta forma de entender el Evangelio. Entonces, creo que ellos no se han detenido a mirar que si la iglesia es quitada del mundo es porque es el fin de la historia. Esto es verdad. Si la iglesia es quitada del mundo es porque es el fin de la historia, ya todo llegó a su fin. No es que, no, ahora viene una especie de segunda oportunidad. La Biblia no apunta en la dirección de las segundas oportunidades. Yo les comentaba el sábado pasado en clase que eso está más cercano de la idea católico-romana del purgatorio que de la idea protestante de la conversión genuina. En esto no hay segundas oportunidades. Por eso es que el Señor llama al arrepentimiento. Desde el antiguo pacto dice, porque el día del Señor es ahora. Y el Señor nos llama es arrepentirnos ahora. Sí. Entonces, rapto secreto definitivamente no. Otra de las preguntas que le hacemos es, ¿en realidad que el milenio dura 1000 años? ¿En realidad el milenio dura 1000 años? Vamos a leer el texto que se encuentra en Apocalipsis 20 del 1 al 10. Apocalipsis 20 del 1 al 10. Dice, los pongo en contexto. Es el apóstol Juan el que tiene una visión del Señor. Brian, antes de leer, adelante, Brian. Pastor, quería comentar acerca del tema del rapto, que esta subcategorización de cristianos que se hace en el dispensacionalismo tiende como a echar por tierra las palabras del Señor reiteradamente cuando habla de que los que aparta a la derecha y a la izquierda, las ovejas y los cabritos, la cizaña junto al trigo, que hace una clara diferenciación entre el creyente y el no creyente, al incrédulo y el que no lo es. Entonces se pierde enseguida esta categorización del Señor en esas subcategorías que hacen de cristiano carnal o poco espiritual. Sí, sí, Brian, eso es totalmente cierto. Y eso yo creo que no le hace ningún bien a la iglesia. Por el contrario, lo que hace es crear muchísima confusión en el tiempo actual. Gape. Sí, es con respecto a lo que dijo el hermano Brian, sí, para Ajá. aclarar que el dispensacionalismo dice que en Mateo 25 dice, hace separación no de creyentes, sino de naciones. O sea, las naciones que se portaron bien con Israel, esas son las que se van a salvar. Entonces serán personas con cuerpo glorificado a venir el retorno de Cristo para 1000 años con cuerpo glorificado, y van a vivir personas con cuerpo no glorificado. Sí, de eso hablaremos. Sí, sí, de eso hablaremos también más adelante. Muchísimas gracias, Gapo. Bueno, la lectura dice, y vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están a los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar.
y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Bien, el premilenialismo dispensacional casi siempre apunta a la idea de que estos 1000 años de los cuales habla Apocalipsis, este es el único lugar en la Biblia donde habla de 1000 años. Y 1000 años no son 1000 años literales, claramente está hablando de una época sin, que no se mide, que tiene tiempo, pero que representa algo claramente o muchísimo mayor en este caso. Recuerden que el Señor le expresa a Pedro que, o Pedro expresa hablando del Señor, que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Y este texto es muy, pero muy simbólico y claramente tiene elementos simbólicos como llaves, cadenas, al diablo le llama dragón, serpiente antigua, habla de abismo, habla de engañar a las naciones, habla de tronos y todo tiene, todo símbolo debe ser interpretado a la luz del Apocalipsis. Pero, ¿qué ocurre acá? Acá hay un literalismo bastante fuerte por parte de los premileniales dispensacionalistas, que no han entendido que nuestro Señor Jesucristo, cuando murió en la cruz, estaba cumpliendo también y con su resurrección lo que él mismo había prometido o lo que había dicho a través de sus palabras cuando dice que él ataría al hombre fuerte o que era necesario atar al hombre fuerte, y el hombre fuerte era el diablo y el Señor lo ató con su poder, y lo ató durante ¿cuánto tiempo? Durante todo este tiempo en el que hemos estado viviendo. Por eso los amilenialistas sería mejor llamarnos milenialistas consumados, no porque neguemos que exista un milenio, sino que no creemos en un milenio literal de 1000 años, sino en un milenio que ya se está viviendo. No creemos en un milenio futuro, sino en un milenio que se está viviendo ya en este momento de la historia, que inauguró Cristo con su resurrección y asunción a los cielos. Fue inaugurado estos postreros días de los cuales habla Hebreos capítulo 1 y de los cuales se menciona, estamos en el milenio. El milenio no está por venir, ya vino, ya está aquí. El gobierno de Cristo en su reino, un reino espiritual conforme a aquella profecía de Isaías. Dice, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino. Decididamente es un reino espiritual, no es un reinado material ahora. Cuando el Señor venga por segunda vez en la vida eterna, sí, se consumarán absolutamente todas las cosas. Lo que decía Gaspar, ¿por qué no creemos entre tantas cosas, por qué no creemos en un milenio literal? Porque no es posible que Cristo reine sobre creyentes y no creyentes en la tierra, y sobre todo sin haber transformado la tierra. ¿Cómo es posible eso? Sobre creyentes y no creyentes. Ahora, es cierto que el Señor es Señor, Rey de Reyes y Señor de Señores, que por su soberanía y providencia hace que todas las cosas sucedan, aún a pesar de la resistencia del impío. Pero lo que nos propone el premilenialismo dispensacional es la idea de un creyente sobre la tierra, gobernado por Cristo, pero que de alguna manera, viendo todas las cosas a su alrededor, es incapaz de convertirse. ¿Y por qué lo decimos? Porque no es posible que Cristo venga y los creyentes no hayan sido transformados, glorificados a la imagen de Cristo. Porque la Escritura nos dice que en el tiempo del fin, cuando estemos frente al Señor, nuestros cuerpos serán transformados. Entonces no puede ser que estén, imagínense
todo el desorden que podría haber en el mundo. Cristianos glorificados, pero los que se convierten durante el milenio serían cristianos no glorificados. Los cristianos carnales que todavía estarían allí, los impíos que decididamente no creen en el Señor y que están dispuestos a rebelarse. Y al final del tiempo, nuevamente como película repetida, el diablo se vuelve a rebelar contra el Señor. Y eso ya no pasó. ¿Acaso Satanás no fue juzgado en la cruz del Calvario? Es cierto que en este último tiempo podría, y de hecho hay una actividad mayor del enemigo, pero a través de las ideologías y todo esto. Pero la forma como el premilenialismo dispensacional concibe toda esta doctrina del milenio terrenal es una doctrina, pero muy compleja realmente de aceptar, cuando el Señor siempre apunta hacia una doctrina muchísimo más sencilla, la cual, como dice Zen Waldron, todo el pueblo de Dios pueda entender. ¿Preguntas hasta acá? ¿Cómo es eso de la que fue atado Satanás? ¿En qué momento, cómo se menciona que en ese periodo milenial fue atado? ¿De qué manera es atado? ¿Está atado Satanás? Espiritualmente está atado, porque no puede engañar a los hijos de Dios. No los puede engañar. De hecho, hay una frase de Sugel Michelén sobre escatología que me gusta. Dice, Satanás está atado con una cadena. Lo que pasa es que la cadena es bastante larga, porque sí vemos su influencia maligna en el mundo, pero es evidente que Cristo lo venció, porque si no, nuestros pecados no habrían sido perdonados. Cristo, recordemos de la victoria de Cristo como terminada en Dios, porque con la sangre Cristo le paga al Padre por nuestra redención. Pero por otro lado, digamos que esa es la parte de pago, pero por otro lado hay una parte violenta. ¿Cuál es la parte violenta? Contra el diablo. El Señor le arrebata las llaves de la muerte al diablo, le arrebata, lo golpea para que no pueda seguir acusando a los cristianos. Juzga al acusador de los cristianos, al príncipe de este mundo. Y por eso el Señor puede hacer frases tan fuertes como el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado, o frases como yo vi a Satanás caer como un rayo. ¿Por qué? Porque ya la posición de Satanás en el cielo ya no puede seguir entrando libremente al cielo como lo hacía, como lo vemos en el libro de Job, por ejemplo. O ya no lo vemos, ya es expulsado, no tiene más lugar aquí. Y por eso en el capítulo 12 de Apocalipsis, nosotros lo vemos tratando de destruir a la descendencia de la iglesia, a la descendencia de la mujer de la iglesia, que son los creyentes. Los persigue. ¿Por qué? Porque ya no tiene cabida, no tiene armas para tratar de acusar a los creyentes, porque ya hemos sido justificados por nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en ese sentido, Satanás ha perdido todo su poder, aunque siga haciendo daño, influyendo en los no creyentes, ya no puede seguir haciendo daño como lo hacía antes de la primera venida de nuestro Señor Jesucristo y de su victoria en la cruz. Tetelestai, consumado es. Si dice Dios, nos recomienda, no sé si es Pablo, una de las cartas, resistid al diablo y huirá de vosotros, o no des lugar al diablo. ¿Qué significa eso? Justamente que hay un ataque, una influencia, pero ya nosotros sabemos a lo que nos enfrentamos. De pronto lo que no sabían los creyentes antes de Cristo, lo que no entendían, no tenían la victoria que hoy en día nosotros tenemos en Jesucristo, por la victoria completa en Cristo Jesús, aunque no se hayan consumado la glorificación de nuestros cuerpos. Ok. Pastor, también dice que en la Apocalipsis 20 dice que ya no salió para engañar más a las naciones.
Entonces ahí te quiere decir que ya Satanás no va a engañar más a las naciones, sobre todo a la iglesia, el creyente, en el sentido de que el evangelio no, o sea, Satanás está atado para que el evangelio siga su curso en ese sentido. Y porque después cuando ya es soltado al final de los 1000 años, sí, para engañar a las naciones. Entonces ya ahí sí va a tener dominio sobre las naciones, que es donde se va a presentar la guerra de Gog y Magog, que entre otras cosas, pastor, el dispensacionalismo también confunde la guerra de Gog y Magog de Apocalipsis 20 con la guerra de la batalla de Armagedón de Apocalipsis, creo que es 16, ¿verdad? Dice que la batalla de Armagedón, pero en sí no son dos guerras, sino es la misma guerra. Oh, y la naturaleza de la guerra, Gaspar, sí, ya no es una guerra como la plantean ellos, una guerra con armas. Esto es una guerra que todo apunta a una guerra de tipo espiritual, porque es el modelo de guerra que nos está mostrando el Señor. Correcto, el Señor. Así sí, es. Claro que sí. Bien, pero de eso no sé si en este curso nos ocuparemos, porque esto es una introducción a la escatología, apenas. Pero no sé si en otro momento podemos hacer una segunda parte de este estudio. Bueno, otra de las preguntas. Se dice que cuando la iglesia sea quitada, el Espíritu de Dios será quitado también por parte de los premilenialistas dispensacionalistas. Entonces la pregunta es, si es quitado el Espíritu Santo, ¿quién convence al hombre de su pecado? ¿Quién convierte al alma? Pero ¿saben lo que hemos notado que está ocurriendo aquí? Aquí hay varias cosas que anoté. En primer lugar, creo que hay una subestimación de la obra poderosa del Espíritu de Dios. Es decir, realmente lo que se cree del Espíritu Santo es que el Dios Espíritu lo que hace es una obra visible que tienen que ver con las sensaciones y con las percepciones que nosotros tenemos sobre la supuesta obra de Dios, es decir, cómo me siento, cómo entiendo, cómo percibo, qué hace Dios en mi vida y que yo pueda sentir. Eso es una subestimación de la obra poderosa del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo de Dios toma del Señor Jesucristo y nos lo hace saber. Él convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Sin la obra del Espíritu Santo, mis hermanos, nadie puede ser salvo. Porque ¿quién aplicó la salvación en nuestras almas? El Espíritu Santo de Dios. Él fue quien aplicó la salvación. Sin Él no había justificación por la sola fe en Jesucristo. Porque ¿quién otorga el don de la fe? El Espíritu Santo de Dios. ¿Quién concede el arrepentimiento? El Espíritu Santo de Dios. Pastor, y ahí van a ser muertos los dos testigos. ¿Quién resucita a los dos testigos? No te me adelantes mucho, Gaspar, porque ni siquiera hemos resuelto el problema fundamental, así es. Que es identificar qué significa eso. Pero bueno, de todos modos, tus aportes siempre son valiosos, mi hermano. Adopción. ¿Quién hace la adopción? ¿Quién nos constituye hijos de Dios? El Espíritu Santo de Dios. ¿Quién nos regenera? Es decir, el nuevo nacimiento. ¿Quién nos hace nacer de lo nuevo? Todo aquel que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿Quién nos santifica? El Espíritu de santificación, el Espíritu de santidad, el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios. Mis hermanos, si el Espíritu Santo es quitado de la tierra, el mundo perece, es el infierno, porque hasta la gracia común es un don del bendito Espíritu Santo de Dios. Entonces, no creamos en las conversiones sin la acción del Espíritu Santo de Dios, porque son
imposibles, imposibles. ¿Alguna intervención acá o preguntas, hermanos? Pastor, cuando dice que hay alguien que lo detiene. En segunda a los Tesalonicenses 2. Exactamente, correcto. Según los dispensacionalistas, ellos dicen que es la iglesia, o sea, antes de entrar a lo que creen en el pretribulacionismo. Hay algo que le tiene el anticristo y dice, no, es la iglesia. Entonces, ¿a quién se refiere según los reformadores? Ese es uno de esos textos difíciles y oscuros, mi hermano, que algunos dicen que es la acción providencial del Señor Jesucristo. Otros, cuando lleguemos a ese texto, lo miramos, las distintas interpretaciones sobre eso para que se identifiquen. Arnulfo, ¿tú ibas a decir algo? Tienes apagado el micrófono. Si Jesús le arrebató las llaves del infierno a Satanás y lo derrotó allá en la cruz, ¿quiere decir que antes las llaves de la muerte las tenía Satanás? Eso es lo que dice el texto bíblico. Dice que vivían con temor a la muerte y Cristo le quitó las llaves al que tenía el imperio de la muerte, es decir, al diablo y Satanás. Un texto bíblico, un texto citado. Ahora, eso no significa que Satanás decidía a quién matar y a quién no. Pero lo que sí podemos ver es que su influencia o su participación en la muerte era como mucho más fuerte, mucho más concreta, y tenía la capacidad de aterrorizar de alguna manera en esto. Tal vez seguramente por la participación en por la participación en los cielos, por poder acusar a los creyentes y poder acusar a toda persona. Entonces, creo que ahí hay una relación con esa parte. Pero bueno, yo espero que también cuando lleguemos a toda esta parte también podamos aclarar un poco o ahondar un poco más sobre este tema. Ok. Bueno, otra pregunta. En el reino milenial, ya habíamos hecho una parte, ¿habrá no glorificados? Los textos bíblicos sobre la venida de Cristo indican que una vez expuestos los regenerados a la presencia gloriosa de Cristo, seremos transformados. Mire lo que dice primero a los Corintios 15, 51 y 52. Este texto fue muy importante para mí para derribar el sistema premilenial dispensacionalista. Primero a los Corintios 15, acá está. 51 y 52. Mire con atención lo que dice, como para quitarme cualquier idea de un reino milenial literal. No real, sino literal, porque nosotros creemos en el milenio, pero no como el premilenialismo dispensacional. Dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Y aquí viene, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Y como pregunta el doctor Trujillo en uno de sus libros, dice, ¿y si esta trompeta final suena, qué otra queda por sonar? Ninguna. Y si esta trompeta final suena, ¿qué otra queda por sonar? No quedan más trompetas por sonar. Ya es la trompeta final. Y en consecuencia, si la trompeta final suena y es para establecer un milenio, como lo plantea el dispensacionalismo, el resultado lógico sería que vivan juntos personas glorificadas, como lo había dicho, y pecadores no regenerados. Mis hermanos, eso no es posible. La trompeta final marca el fin de la historia. La trompeta final marca la segunda venida de Cristo y nuestra reunión con Él. No hay más. Allí termina todo. Jonathan.
Sí, pastor, gracias. De hecho, ese versículo que usted acaba de mencionar, donde Pablo habla de la trompeta final, cuando yo lo estudié, porque yo antes, obviamente antes de ser reformado, no conocía la postura amilenial. Y cuando leí ese versículo, y obviamente lo comencé a estudiar y a compararlo, por ejemplo, con las trompetas del Apocalipsis, tienen concordancia. Pablo no está Sí, refiriéndose a trompetas distintas a las Apocalipsis, es lo mismo. así es. Y ese fue ese versículo específico, el de Pablo, fue el que me hizo creer en la postura milenial. Porque tiene lógica. La última trompeta, o la trompeta final, como lo menciona Pablo, es la última trompeta que habla Apocalipsis. Sí, así es. La última de las 7 trompetas. Sí, la Exactamente. trompeta final, claro, claro. Y acordémonos que aunque sean autores diferentes y digamos que a veces uno tiene la mala costumbre de distinguir entre teología paulina y teología juanina, el hecho es que aquí hay una sola unidad de pensamiento porque el autor espiritual es el mismo. El Santo Espíritu de Dios fue quien inspiró el texto. Y aquí hay una unidad temática, pero también una unidad de pensamiento, de sentimiento, que nosotros no podemos simplemente echar a un lado. Sí. ¿Alguien más? Jonathan, ¿terminaste tú ahí o ibas a decir algo más? No, complementando lo que usted dice, es cierto, no habría sentido en que Pablo se esté refiriendo a un evento distinto al que Papi, está cuando quiero mencionando escribir. Juan, Ok, ¿cierto? ok, da, No listo. tendría sentido. Así es. ¿Alguien más? Ah, no, Miguel Castillo, ¿quién es no. Castillo? Es Miguel. Sí, es Miguel Castillo. Miguel, mi hermano, adelante. Tienes el micrófono cerrado, Miguel, y abre la cámara, mi hermano. Miguel, no te escuchamos. Aló, Ya, Miguel, ahora sí, dale. ya ahora sí. En un Listo. momento. Si puedes, abre la cámara. Mi pregunta es la siguiente. ¿Habrán creyentes que en el momento por decirlo así, del juicio final, en que el Señor nos glorifique, habrán creyentes que no conocerán la muerte? Como todo será de un abrir y cerrar de ojos, ¿será que unos serán transformados que ya murieron y otros no alcanzaron a morir y llegan a ser transformados? Así es, Miguel, ni más ni menos, claro. Y yo ponía dos ejemplos de algo que ocurrió con Elías y con Enoc antes que Elías. Son excepciones que nos muestran un gran evento que ocurrirá, pero viene transformación y juicio, es lo que viene. O sea, pero el juicio en el sentido no para muerte, sino el juicio final como nos tocará presentarnos ante el Señor. Claro, amigo. Otra pregunta, pastor. Digamos que al momento de ser juzgado, tener cuerpos nuevos, habrá distinciones de creyentes. Como decir, otros estarán como en una mejor, por decir algo, como una mejor posición. No sé, eso, el ser humano es de jerarquías. Entonces, o sea, Miguel, si eso se va a ver o sí, seremos Miguel. todos iguales. No, igualdad no. Seremos diferentes. Seguramente, acuérdate, ¿tú te acuerdas cuando Juan y Jacobo mandan a la mamá para decirles que se sienten uno a la derecha y uno a la izquierda? ¿Te acuerdas de la respuesta del Señor? Dice, no, eso es para personas que Dios ha determinado. Eso es una posición de jerarquía en el reino. No es para ustedes, es para las personas que Dios ha determinado. Sí habrá jerarquías. Históricamente eh, hemos creído eso y Dios a los que ha escogido, pues los ha escogido y Dios ama más a unos creyentes que a otros. Mira, y siendo honesto, a nosotros no nos debe interesar si Dios nos ama a nosotros menos que a David o que al apóstol Pablo, porque con el solo hecho de ser escogido, ya tú eres eternamente feliz. Y en el cielo no hay pecado, por lo tanto no habrá envidia, no habrá, no porque Él está en mejor posición que yo.
¿Por qué esta persona está más cerca que Dios que yo? No hay la posibilidad de que el ser humano vuelva a caer en el pecado. No, no, porque ya porque la obra del Espíritu Santo en la glorificación consiste básicamente en eliminar cualquier rastro de pecaminosidad en nosotros. Tanto así que ni siquiera nuestros pensamientos en aquella época serán pensamientos de impiedad. Todo, absolutamente todo, será transformado. Seremos semejantes a Cristo en ese sentido, de que ya no podremos pensar mal. Ya tú no tendrás esa sospecha con la cual tienes que luchar todo el tiempo, qué estará pensando de mí, sino que creeremos lo mejor de las personas porque las personas también creerán lo mejor de nosotros, todo en Jesucristo. Pero Ahora pastor, mira, yo me imagino que también tendremos como algunas actividades que hacer, porque o sea, como que ese tema Trabajo, que la mi gente hermano. se imagina que va a estar como que cantando las 24 horas del día, bueno, o no sé Eso, si estaremos por fuera del tiempo, no sé. no, sí, existe una forma de tiempo, en la eternidad existe una forma de tiempo, y me gustaba algo que nos decía el pastor Sugel una vez que estábamos reunidos con él, ¿no? Él decía, miren, en la eternidad yo seguramente voy a estudiar matemáticas, porque aquí en la tierra me dio muy duro, y yo lo que pienso es que en la eternidad voy a estudiar música, definitivamente, porque es una de mis pasiones, y todo será para la gloria de Dios, y estaremos trabajando. Seguramente y por primera vez alcanzaremos las estrellas, superando velocidades que nunca haremos. El nivel del ingenio humano será una cosa Yo me pongo a pensar, si miramos en un principio en la creación, Dios puso a Adán en trabajando. Jardín de Edén a trabajar, o sea, Dios no lo va a tener a uno como que sin hacer nada. Oh, no, Ya. para nada. Pero no sé, yo me imagino que la gente no se va a reproducir, no va a tener más hijos, ni nada de Es eso. lo que parece indicar en el texto que dice que serán como ángeles que ni se casan ni se darán en casamiento. Ya el número de los elegidos está completo en la presencia del Señor. O Sí, sea, que pero te no va a estás, haber, te, te- te- no va te a haber estás matrimonio ni nada adelantando de eso. al tema del cielo. No, no habrá, no habrá. Porque la plenitud de nuestra vida no depende de una persona, de una persona como nosotros, sino de la gloriosa persona de Cristo. Y en este caso somos la esposa del Cordero, la iglesia. Nuestra llenura depende totalmente de la proximidad gloriosa y eterna con nuestro Redentor. Y nos acordaremos de la vida anterior. Eso sí, no lo sabemos. Seguramente sí de la obra de Cristo a favor nuestro, pero de la vida anterior, yo creo que todo el tema de pecaminosidad y cuestión será borrado, porque no tiene sentido recordar de esas cosas. Como la palabra dice, Sí, te acordarás de cosas que pasaron, como agua que pasaron. Entonces, sí. Pero bueno, fíjate cuán profunda es la escatología. Pero bueno, gracias, pastor. una pregunta más y nos vamos. Listo, vamos a orar entonces. Parece que ya no hay intervenciones. Ok, vamos a orar entonces.